En este vídeo vamos a tratar el método SOLID. SOLID es un método de secuenciación también llamado codificación con dos bases. La elevada demanda de secuenciación de bajo coste ha dado lugar a las distintas tecnologías de secuenciación de alto rendimiento. Son las llamadas secuenciaciones de nueva generación, y SOLID se incluye dentro de ellas. Fue desarrollado por la empresa Life Technologies y empezó a ser disponible comercialmente desde 2006. Supuso una gran ventaja económica, pues es un método de bajo coste. Su principal característica es el uso de ligasas, en lugar de polimerasas. En cuanto al procedimiento, el método SOLID cuenta con 4 etapas principales. En primer lugar, se produce una preparación. A continuación, se lleva a cabo una amplificación por PCR. Más tarde, se produce una ligación y detección de fluorescencia. Y por último, se analizan los datos. A continuación, veremos con detalle en qué consiste cada paso. Para comenzar con esta técnica de secuenciación, debemos preparar la muestra. Para ello, seguiremos 2 pasos esenciales: la fragmentación de ADN genómico y la ligación, en la que añadimos 2 tipos de adaptadores. Hay diferentes formas de fragmentar el ADN genómico. La primera y la más común es la digestión, que se realiza con ayuda de enzimas de restricción, que reconocen una secuencia específica del ADN y corta en ese punto concreto. La segunda forma sería la sonicación, que gracias a las ondas ultrasónicas se crean burbujas y provocan la ruptura del ADN por la vibración de la resonancia. Y por último, otra forma de fragmentación del ADN es la nebulación, que se basa en la compresión con nitrógeno. El segundo paso de la preparación es la ligación. Para ello debemos ligar al fragmento del ADN genómico 2 tipos de adaptadores universales con secuencias de bases conocidas, P1 en el extremo 5' y P2 en el extremo 3'. El primer paso de la amplificación por PCR es la hibridación con nanosferas. Estas nanosferas son bolitas rodeadas de secuencias complementarias al adaptador P1, de manera que al ponerlas en contacto con el fragmento de ADN que posee P1, se va a unir a estas por complementariedad. Antes de realizar la PCR, se lleva a cabo un proceso de emulsión, en el que mezclamos los elementos básicos de la PCR y, además, añadimos aceite. La función de la emulsión con aceite es crear un ambiente idóneo para que se lleve a cabo la reacción de polimerización. Este tipo de PCR consiste en 7 pasos. Primero, desnaturalización de la doble hélice. Segundo, un fragmento de ADN anilla con la nanosfera. Tercero, la polimerasa amplifica dicho fragmento, que será el oligoforward. Cuarto, el fragmento de doble cadena se desnaturaliza. Quinto, el fragmento de nueva síntesis hibrida con otra secuencia de la nanosfera por su extremo P1. Sexto, estos 2 fragmentos se van a replicar simultáneamente, aumentando exponencialmente los fragmentos de ADN. Como resultado de la PCR de emulsión, nos encontramos con nanosferas recubiertas de fragmentos de ADN genómico idénticos y, además, otras nanosferas vacías. Que haya nanosferas vacías se debe a que éstas han sido añadidas en mayor proporción que el ADN a secuenciar. Por tanto, no olvides eliminar las nanosferas vacías. Para eliminarlas, añadimos nanosferas de poliestireno de baja densidad, la cual posee 4 ramas con secuencias complementarias al adaptador P2, por lo que estas secuencias se unirán a 4 nanosferas recubiertas de ADN genómico. El producto de esta mezcla lo llevamos a la centrífuga. 2000 años más tarde. En el producto de la centrifugación distinguiremos 2 fases, el sobrenadante y el pellet.
En el sobrenadante nos encontraremos las estructuras poliestireno nanosferas, ya que éstas tienen menor densidad. En cambio, en el pellet, que no me quepa en el pellet, quedarán retenidas las nanosferas vacías. Por tanto, si extraemos el sobrenadante, eliminamos las nanosferas vacías, quedándonos con las nanosferas de interés. El siguiente paso es verter el sobrenadante en una placa de vidrio, donde las nanosferas se quedarán fijadas. Para realizar este proceso de secuenciación se necesitan varios componentes: el ADN para secuenciar, el primer complementario a la secuencia P1, las ondas fluorescentes y la ligasa. Para comprender el mecanismo con facilidad es importante tener clara la estructura de la sonda. Desde el extremo 5' se encuentran dos nucleótidos convencionales, es decir, adenina, guanina, citosina y timina. Dependiendo de cuáles son, la sonda tendrá un marcaje de fluorescencia de un color u otro. A continuación aparecen tres bases universales, es decir, son complementarias con todas las bases convencionales. Finalmente, hay tres bases universales con un marcaje de fluorescencia en su extremo 5', el cual se medirá. Este marcaje provoca un impedimento en el 5', por lo que la ligasa no podrá actuar. Estos tres nucleótidos se eliminan de la sonda. Por ello, la sonda estará compuesta finalmente por 5 nucleótidos y no por 8. Los dos nucleótidos convencionales serán los que aporten complementariedad a la sonda. La ligación se va a dividir en 4 pasos. En primer lugar, se une el primer al fragmento P1, para que haya un extremo 5' libre y que la sonda se pueda ligar a través de la ligasa. El segundo paso se basa en aportar las sondas, las cuales hibridan con el ADN a secuenciar por complementación, y se liga por acción ligasa. La sonda en este momento consta de sus 8 nucleótidos, por lo que el extremo 5' no está libre al estar ocupado por el marcaje fluorescente. En tercer lugar, se ilumina con un láser para excitar el fluoróforo, que desprende un fotón y así captarlo por el medidor de fluorescencia. Se le añade al cristal una sustancia química que elimina las 3 últimas bases y por tanto la fluorescencia. Así deja el extremo 5' libre, permitiendo la unión de otra sonda en el siguiente ciclo. Estos 4 pasos se repiten más de 6 veces para completar todo el fragmento con sondas. Pero ahora nos encontramos con el problema de una secuenciación incompleta al solo saber 2 bases cada 5 nucleótidos, debido a la estructura de las sondas. Para solventar este problema se realiza el proceso descrito de ligación 5 veces, con diferentes primers, los cuales poseen una misma longitud pero diseñados para unirse una posición más cerca al extremo 3', como podemos ver en los ejemplos. El último paso del proceso es el análisis de datos, para lo cual recogeremos todos los colores que hemos obtenido en la reacción de ligación y detección de fluorescencia, y a continuación lo analizaremos usando un sistema llamado Two-Base Encoding. Para ello nos centraremos primeramente en el P1 de una de las bolitas y observamos cuál es su último nucleótido. En este caso se trata de una timina, que forma parte del adaptador universal P1. Esta timina está alineada con una adenina de la sonda, que da como color luminiscente el naranja. Movimiento naranja, el futuro está en tus manos. Así, usando la carta de colores del Two-Base Encoding, buscamos como primera base la adenina, y sabiendo que da un color naranja, determinamos que la segunda base que le acompaña es la guanina, que corresponderá a una citosina en la secuencia de ADN. A continuación, nos fijamos en la citosina del ADN. Observamos que complementa con una guanina en la sonda y que da color rojo en la luminiscencia. Así, en el diagrama de colores, la guanina como primera base junto con el color rojo da lugar a una segunda base que la acompaña en la sonda, como es la citosina, correspondiendo en el ADN a una guanina. El proceso se repite hasta tener codificado todo el fragmento de ADN. Este tipo de método de secuenciación también permite la secuenciación desde el final hasta el principio de la cadena de ADN, siempre y cuando se conozca el último nucleótido. Esto permite la detección de fragmentos cortos, polimorfismos, inserciones y deleciones, pero es más útil el uso de otros Next Generation Sequences más avanzados.
El método de secuenciación SOLID incrementa notablemente su error cuando en el ADN encontramos secuencias palindrómicas. Entendemos por secuencias palindrómicas aquellas cuya lectura de 5' a 3' es exactamente la misma que la lectura de su complementaria de 5' a 3'. Estas secuencias palindrómicas originan horquillas en la hebra de ADN, pues las bases complementarias se unen por puentes de hidrógeno. Esta estructura hace que el ADN se vuelva inaccesible para la sonda. Por lo tanto, el proceso descrito no tendría efectividad. El método de secuenciación SOLID, tras el paso de los años, ha quedado obsoleto debido a su gran tasa de error. Otra de las razones de que actualmente esa técnica apenas se use es que es incapaz de secuenciar fragmentos de ADN mayores de 50 pares de base. No, God! No, God, please, no! 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 Antes de caer en desuso, esta técnica tenía relevancia para la secuenciación del genoma, la secuenciación de un fragmento específico, expresión génica, análisis de microARN y, por último, inmunoprecipitación de cromatina.